Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Esperamos con todo nuestro corazón se encuentren muy bien en casita, rodeados de sus seres queridos y gozando las ricas bendiciones de nuestro Dios. Mientras tanto, quiero decirles, hermanos, que los extrañamos. Me imagino que ustedes también allá en casita extrañan que el no poder reunirnos, pero por el momento vamos a disfrutar también del servicio por este medio que es de mucha bendición también. También podemos aprender de las predicaciones, de la alabanza para nuestro Dios. Pues Dios nos ayude, mis amados hermanos. Hay que quedarnos en casita, cuidarnos para poder estar bien. Mientras tanto, vamos a disfrutar de este servicio. Vamos a orar, mis amados hermanos, para pedir la bendición de nuestro Dios. Bondadoso Señor y Padre Celestial, gracias te damos, muchas gracias te damos, Padre Santo, por darnos la oportunidad, mi Dios, de vida, de salud, Padre Santo, para poder disfrutar de este servicio. Señor, te rogamos que abra nuestro entendimiento, Señor, y que podamos tener un corazón dispuesto para aprender de tu palabra, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón, porque tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, mi Dios amado, y que podamos también poner en práctica, Señor, lo aprendido, Señor, y que podamos ser mejores personas, mejores hijos tuyos, mi Dios, mejores ciudadanos también, Señor, mejores vecinos, Padre Santo. Ayúdanos pues, nos ponemos en tus preciosas manos. También te rogamos una bendición muy grande para mis hermanos amados que ponen todo su corazón para poder realizar estos servicios y que puedan ser de bendición para cada una de nuestras vidas y de las vidas de las personas que aún no te conocen, Señor, puedan abrir su corazón a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, para que también pueda ser el Salvador de sus almas, Señor. Sé con cada uno de nosotros, pues, mi Dios, y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y agradecemos. Amén. Continuamos con el servicio, amados hermanos. Vamos a montar unos coritos, hermanos, para alegrarnos. Amén. Dice el primero así: mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco lo reconoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco lo reconoció. Una vez más. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco lo reconoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco lo reconoció. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Cristo está junto a mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Cristo está junto a mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder.
24 sillas en el cielo están, 24 ancianos las ocuparán. Unos a los otros se preguntarán, ¿y estos que han venido de dónde serán? 24 sillas en el cielo están, 24 ancianos las ocuparán. Y unos a los otros se preguntarán, ¿y estos que han venido de dónde serán? Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 amén. Vamos a seguir levantando el nombre del Señor con este bello canto. que mi vida esté consagrada a ti, Señor, que mis manos
el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi incienso mejor de los santos pueda ir y que hace el Señor mi Dios se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu amor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Toma tu amor, a tu piel vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo lo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Tuyo por la eternidad. Buenos días, iglesia y toda persona que nos escucha. Si tú deseas conocer más de nuestra iglesia, favor de entrar a la página de Facebook de Iglesia Bautista Esmirna El Sausal. Y si deseas estar recibiendo los videos de estreno, suscribirte a la página de YouTube de Iglesia Esmirna El Sausal. Si necesitas contactar a alguno de los pastores de nuestra iglesia, favor de comunicarte a la oficina con nuestra secretaria Rebeca Villavicencio los días lunes, miércoles y jueves en horario de 9 a 1 de la tarde. Hemos tomado receso en 2 actividades de nuestra iglesia: los martes de oración y en la clase de los niños preadolescentes de la edad de 9 a 14 años. Se regresará el día 7 de febrero en esta clase. Los niños de 3 a 8 años continúan en la clase con nuestra hermana Shelly de G en el canal de YouTube de la iglesia. Dice la palabra de Dios: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, 9 y 10. Si tú deseas transferir
tus diezmos y ofrendas a la cuenta de nuestra iglesia, favor de comunicarte con nuestra secretaria, ella te dará el número de cuenta, o también se encuentra en el grupo de WhatsApp de la iglesia Esmirna. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Nuestros corazones insaciables son hasta que
lectura bíblica del mensaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 34, y dice de la siguiente manera: No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, de modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes o de nosotros, que está en los cielos, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, o tenemos necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Buenos días tengan todos ustedes en esta hermosa mañana. Qué bueno que se conectaron para poder presenciar este culto y también para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y ya estamos en este segundo domingo del mes de enero de este año 2021. Y regresamos a la serie de mensajes que he estado predicando acerca de el sermón del monte. La vida en el reino de los cielos o en el reino de Dios, cómo debe de vivir un discípulo de Cristo. Ese es el énfasis del Sermón del Monte. Y por cierto que quiero hacer referencia a algo que un autor muy famoso, un autor británico muy famoso del siglo pasado, John R.W. Stott. John Stott, en relación al Sermón del Monte, dijo lo siguiente: el Sermón del Monte es probablemente la parte mejor conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque se puede argumentar que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. Y eso a mí me impactó mucho, porque muchos de los creyentes, sobre todo los que tenemos más tiempo de conocer al Señor, de conocer las Escrituras o de querer conocerlas, pudiéramos pensar que ya sabemos todo lo relacionado al Sermón del Monte, tal vez hasta sabemos versículos de memoria, pero realmente estamos entendiendo todas estas enseñanzas y sobre todo las estamos obedeciendo. Pero la realidad es que si no las estamos entendiendo,
no las vamos a interpretar correctamente y por lo tanto no las vamos a poder obedecer. En esta parte que nos corresponde el día de hoy, en esta mañana, como ya se leyó en la lectura devocional, está en el capítulo 6 de Mateo, versículos 19 al 34. Y yo voy a ir haciendo lectura de cada una de estas partes conforme yo vaya avanzando. Pero aquí encontramos, en esta segunda parte del capítulo 6 de Mateo, una serie de enseñanzas en relación a las posesiones materiales. Lo que Jesús nos quiere enseñar en relación a las posesiones o bienes materiales y a el dinero. ¿Qué les parece? No puede ser un tema menos actual, ¿verdad?, que este de los bienes materiales y el dinero. Un tema muy contemporáneo, es un tema que siempre en la historia de la humanidad ha cobrado gran importancia, y Jesús sabía que no podía pasar por alto el que nosotros pudiéramos tener una actitud o actitudes correctas en relación a el uso adecuado de los bienes materiales y del dinero. Y también pues la segunda parte, como vamos a ver, tiene relación en cuanto a las preocupaciones o la confianza que nosotros pudiéramos tener o debiéramos tener en Dios, también en relación a todo lo que necesitamos cada día. Entonces yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo más valioso en esta vida? ¿Qué es lo más valioso en esta vida? De hecho, el título de mi mensaje en esta ocasión es Lo más valioso en esta vida. ¿Qué es lo más valioso en esta vida? Pero yo quiero hacerte la pregunta más personal. ¿Qué es lo más valioso para ti? Así, tú responde ahí en tu mente, ¿qué es lo más valioso para ti? Inmediatamente. Y ya de ahí entonces, después de todo lo que vamos a ver, en este mensaje al final, pues tú te vas a dar cuenta, vas a confirmar si lo que tu respuesta de ahorita es confirmada por tu respuesta que des a el final, que es lo más valioso para ti. Y vamos a dividirlo en 4 partes, o yo lo he dividido en 4 partes de acuerdo a lo que el mismo texto nos está mencionando. En primer lugar, número 1 es asunto de prioridades. Asunto de prioridades, y aquí me refiero a los versículos 19 a el 21. 19 al 21, Mateo capítulo 6. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada del año 2015. Y dice así: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces aquí podemos ver, y quiero comentar acerca de algo muy actual de nuestros días, ¿no? La famosa cuesta de enero, o la llamada cuesta de enero. Tiene mucho que ver con nuestras prioridades. La prioridad que mucha gente le da a los bienes materiales y a el dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente, no puedo decir que toda, pero todo quien es un empleado, un trabajador, pues en el mes de diciembre, en algún momento del mes de diciembre, reciben el aguinaldo, que es una cantidad sustancialmente más alta de lo que es su sueldo o nuestro sueldo. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues la gente se dedica a gastar, muchas veces a gastar todo su dinero que recibieron en el mes de diciembre, en regalos, en cosas materiales, y cuando llega el mes de enero pues ya no hay dinero. Por eso se le llama así la cuesta de enero, porque no hay dinero, o se tiene que esperar a que llegue la quincena o el otro mes, y es porque la gente se está enfocando, mucha gente se enfoca
en darle prioridad a conseguir esos bienes materiales, muchas veces aunque no los necesitemos, y a dar regalos, y a veces en exceso, cuando perdemos de vista que lo principal es las relaciones afectivas, las relaciones amorosas entre nosotros como con nuestra familia, con nuestros familiares y con todas las demás personas. Entonces, el tener nuestro principal interés o nuestra prioridad en las posesiones materiales no tan solo nos hace ver, no tan solo es una perspectiva equivocada, sino que perdemos de vista que todos esos bienes materiales y aún el dinero son perecederos. Es decir, tarde o temprano se van a acabar, o cuando muramos, pues nos vamos a ir sin ellos. Y es bien interesante cómo lo dice aquí, ¿verdad? Que no acumulemos tesoros en la tierra, como dice, donde la polilla y el óxido corrompen. Todas las cosas de madera, si no son bien tratadas, la polilla se los va a acabar, ¿sí? Los va a destruir. Cosas metálicas también, si no tienen un tratamiento adecuado, el óxido, entonces, pues los va a echar a perder. Eso es una manera simbólica de decir que pues todo lo material se va a acabar tarde o temprano. Y también nos hace ver que si nosotros acumulamos esos bienes materiales y aún dinero en nuestra casa, pues estamos en el riesgo de que entren ladrones y entonces nos roben. Y aquí pensar que las casas en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, muchas de ellas no eran como las nuestras, sino que eran de paredes de ramas o paredes de barro que eran fácilmente destruibles. Entonces, literalmente, cuando alguien quería robar en una casa, hacía un agujero en la pared y se metía a robar los bienes materiales de la persona. Entonces, de la noche a la mañana nos podemos quedar sin algún bien material, y si nosotros tenemos nuestra prioridad, si tenemos a ese bien material o al dinero en primer lugar, vamos a lamentar muchísimo esa pérdida. Me hace recordar cuando hace unos años, pues a mí me robaron un vehículo, me robaron un pick-up que yo lo tenía en mucha estima. No era mi prioridad, pero sí me fue muy útil por muchos años. Y ahora sí que a plena luz del día, muy cerca de mí, me lo robaron y nunca volví a saber de él. Si yo lo hubiera tenido como una prioridad, pues yo creo que me hubiera estado lamentando o me estaría lamentando hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué significa guardar o acumular tesoros en el cielo? Guardar o acumular, como dice en esta versión, tesoros en el cielo. Muchos han creído que esto se refiere a que nosotros entreguemos nuestros diezmos y ofrendas o destinemos el resto o parte del resto de nuestro dinero en la obra de Dios, en proyectos relacionados a la obra de Dios. Y es así como nosotros estamos, algunos creen, dicen, invirtiendo en el reino de los cielos. Es acumular tesoros en el reino de los cielos. Pero en realidad va más allá de que nosotros entreguemos nuestros diezmos y ofrendas, va más allá de que nosotros participemos o apoyemos proyectos relacionados a la obra de Dios o proyectos de beneficencia. ¿Sí? Se trata de que todo lo que hagamos, ¿sí? El cumplimiento de los propósitos de Dios en todo lo que nosotros hagamos. En nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, busquemos cumplir los propósitos de Dios. Es decir, que nosotros nos podamos gozar, nos podamos alegrar en participar en la obra de Dios, pero también que de acuerdo a lo que yo haga en la vida, Dios cumple su propósito en mi vida. Entonces es la mejor manera de prepararnos para entrar al reino de los cielos, a la vida eterna. Y si tan solo pudiéramos imaginar cómo va a ser la vida allá en el reino de los cielos, pero tenemos que empezar a prepararnos desde aquí.
Y aquí, por cierto, les sugiero que vean una película muy hermosa que se llama Si tan solo pudiera imaginar, que está basada en la vida de un músico cristiano, Bart Millard, y cómo es que él llegó, cómo es que él fue inspirado por el Espíritu Santo a componer este canto que nosotros lo conocemos como Solo puedo imaginar. Solo puedo imaginar cómo será mi vida allá en el cielo. Pero desde aquí hay que prepararnos. Entonces, en el versículo 21, otra versión lo vamos a leer de esta manera. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Que es volver otra vez a la pregunta, ¿qué es lo más valioso para ti en esta vida? ¿Y cómo vas a darte cuenta qué es lo más valioso para ti? Pues es a lo que le dediques más tiempo. Es donde tú encauzas gran parte de tus deseos, en poder atender, en poder conseguir aquello. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta dónde está tu tesoro? Porque al ser lo más valioso, tú lo vas a cuidar mucho, y si es algo material, pues ya sabemos que se va a acabar. Pero si nuestro tesoro está en hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y cumplir ese propósito para nuestras vidas, entonces, pues qué bueno fuera. Eso es precisamente a lo que Jesús nos está invitando al hablarnos en estos versículos. Pero número dos, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo, y está basado en los versículos 22 y 23 de Mateo 6, que dicen así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Y aquí algunos pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver esto con este tema de nuestra actitud hacia los bienes materiales y hacia el dinero? Algunos pudieran creer que está fuera de lugar, pero no. Nada más para que nos demos cuenta que sí está dentro de este tema. Otra versión, la palabra de Dios para todos, lo traduce de la siguiente manera: la lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Y bueno, para ir concretamente a lo que Jesús quiere enseñarnos aquí, al decir que si tu ojo es bueno, aquí como lo está traduciendo es, si tu ojo es generoso. Entonces, si nosotros vemos al mundo, si nosotros vemos a la gente con ojos de generosidad, entonces vamos a estar en una actitud, o vamos a tomar una actitud de querer ayudarles. Y dice que entonces todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz, cuando tenemos esa actitud de generosidad, que fue la misma que tuvo Jesús. Pero si dice al contrario, o lo contrario, si nuestro ojo es malo, o si miramos con envidia, entonces vamos a tomar una actitud egoísta. Si envidiamos a los demás, a los que nos rodean, a nuestros vecinos o familiares, por todo lo material que tengan que nosotros no tenemos, pues entonces va a surgir la envidia. Y entonces la tendencia va a ser actuar egoístamente, nada más estar precisamente acumulando nosotros cosas para nosotros mismos, sin querer ver o sin poder ver
las necesidades de los demás. Por eso dicen que estarán en oscuridad, como en tinieblas. Así que eso es a lo que se refiere esto de la lámpara del cuerpo, que es el ojo o son nuestros ojos. Pero número tres, una enseñanza más que encontramos aquí en este capítulo de Mateo en el Sermón del Monte. Número 3, ¿a cuál Señor sirves? Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿a cuál Señor sirves? Y dice el versículo 24, o está basado en el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Hay que entender muy bien esto. Por un lado, si nosotros no entendemos bien estas palabras, entonces las vamos a interpretar correctamente y pudiéramos pensar que entonces Dios no permite o Dios está prohibiendo que tengamos bienes materiales o muchos bienes materiales, o que está prohibiendo que tengamos riqueza o mucho dinero. Entonces aquí pudiera haber un mensaje de pobreza si no entendemos estas palabras. Un mensaje de pobreza que sería de autoderrota, de vergüenza, nos priva de la capacidad de amar o esperar, nos roba poder. Entonces pudiera ser esa nuestra actitud, creer que pues con lo que tenemos, la pobreza, bienaventurados los pobres, malentender esa bienaventuranza, y entonces limitarnos, ¿verdad? Limitarnos con ese pensamiento, con ese espíritu, para no esforzarnos por lograr mayores cosas en cuanto a bienes materiales. Entonces, cuidado con ese espíritu de pobreza. Entonces, temer al dinero es parte de ese espíritu de pobreza. Temer al dinero, o tener temor a tener dinero o mucho dinero. Dice un autor famoso también del siglo pasado, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo lo siguiente: a través de este temor, o sea, el temor a tener dinero o el temor al dinero, el enemigo nos atrapa en el error opuesto. Es decir, una actitud, un espíritu de pobreza en el que nos atrapa el enemigo, si tenemos temor al dinero. Ahora, por otro lado, veamos aquí el mensaje, porque al final de este versículo dice: no pueden servir a Dios y a las riquezas. La palabra original en arameo es mamón, que en griego ya se dice mamona o mamonas. ¿A qué se refiere esto? Es a la riqueza. La riqueza. ¿Cuál es el mensaje en el contexto de la cultura griega? ¿Cuál es el mensaje de mamón o de la riqueza? Es un poder personificado, o sea, se le da como si fuera una persona. Mamón, algunos dicen que el dios Mamón, pero no se trata precisamente de un dios. Un poder personificado que domina al mundo y nos lleva a considerar al dinero como la cosa más valiosa. Mucha atención con esto. Nos hace creer que merecemos las cosas sobre la base de nuestra propia vida, sin importar nuestra relación con Dios. Es decir, que pensemos, que nosotros nos merecemos, o que nosotros merecemos tener todos esos bienes materiales, que nosotros merecemos tener todo ese dinero. Entonces, obviamente, se nos lleva a tener una actitud de vanidad, una actitud de egoísmo, de autoexaltación. Y eso lleva al ser humano, ¿sí?, a la lujuria y a la codicia. Empuja el poder hacia nosotros, pero un poder no sano, el poder del dinero. Entonces,
Eso es el problema y ese es el mensaje de las riquezas o el mensaje de Mamonas, de esta persona o de la riqueza personificada. Ahora entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a darnos cuenta que el verdadero problema, ¿cuál es el verdadero problema con el dinero? ¿Sí? Porque el verdadero problema no es el dinero en sí mismo. Vamos a leer ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera a Timoteo 6:10 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Bien importante que entendamos este punto. ¿Sí? Muy importante. El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Es decir, que pongamos al dinero como nuestra prioridad, pensando en nuestro primer punto, ¿cuál es nuestra prioridad o qué es nuestra prioridad? Si tenemos al dinero como nuestra prioridad en primer lugar y es a lo que le dedicamos más tiempo o consagramos gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida a tratar de conseguir más y más dinero, de acumular más y más dinero, dice que aquí Pablo que esa es la raíz de todos los males y que ha llevado a muchísima gente a la perdición y que si en un momento dado han estado en su fe en Cristo, muchos se han desviado de la fe cuando se enfocan nada más en esa actitud de amor al dinero, pues que es nuestra actitud. Y aquí pudiéramos mencionar muchos ejemplos de nuestros tiempos, ¿no? Yo quiero resaltar todo lo que es lo que de unos años a la fecha se conoce como el crimen organizado o la delincuencia organizada, que todo parte desde los cárteles de narcotráfico que encontramos en muchas partes del mundo y desafortunadamente en nuestro país están algunos de los principales cárteles de drogas. Pero ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil de todo lo que es los cárteles de droga y todo lo que entonces también ha derivado de esta actividad como son los secuestros, como son las ejecuciones muy crueles, como es también la trata de mujeres, la trata de niños y todo este tipo de actividades del crimen organizado? El móvil es el dinero, ¿sí? Muchos caen en las garras del crimen organizado porque les ofrecen grandes cantidades de dinero. Como es, por ejemplo, a los sicarios, a los llamados sicarios, que son personas que asesinan a sueldo, que les dicen yo te doy, por ejemplo, 10,000 pesos o 20,000 pesos, dependiendo de quién sea la persona, es la cantidad que les pagan y en un momento dado no les importa por conseguir el dinero. Se desvían y entonces eso les lleva a la perdición, literalmente, porque incluso muchísimos han llegado a la misma muerte. Qué tremendo, ¿no? Y por último, en el mensaje de esta mañana, número 4, confiando en la provisión de Dios. Pero perdón, antes del número 4, un punto de reflexión regresando al número 3, que es ¿a cuál Señor sirves? El indicador no falla, por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿a qué Señor sirves? Dicho de otra manera, ¿dónde está tu tesoro? ¿O qué es lo más valioso para ti? Esa pregunta de reflexión que les estoy haciendo o que debemos de hacernos cada uno en esta mañana. ¿Qué es lo que ocupa mayormente tus pensamientos, tu tiempo y tus esfuerzos? Ese indicador no falla. A lo que tú dedicas más tiempo, más esfuerzo y que donde están más tus pensamientos centrados, ese es tu tesoro. Ese es el Señor al que tú sirves. ¿Sí?
Y entonces vamos, ahora sí, el número 4, confiando en la provisión de Dios. Hasta aquí es entonces la actitud que tenemos, que evaluemos la actitud que tenemos hacia los bienes materiales y hacia el dinero. Pero ahora veamos esto en los versículos 25 al 34. Lo voy a volver a leer para que lo reafirmemos y nos demos cuenta, ¿no? Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Muy, muy importante que entendamos estas palabras y estas ilustraciones que Jesús nos da. Porque es un hermoso ejemplo el que Jesús nos pone, el que Jesús nos da con las aves del cielo y las flores del campo para ilustrar el cuidado abundante, el cuidado así muy personal, muy detallado que Dios les da a todas sus criaturas. Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que aquí se prohíbe? ¿O cuál es la exhortación que Jesús nos hace a que evitemos? ¿Qué actitud es la que debemos de evitar? Y yo quise usar esta versión precisamente para que entendiéramos qué es lo que se prohíbe, porque no se está prohibiendo que no nos preocupemos, ¿sí? Que no nos preocupemos como algunas versiones lo mencionan. La mejor traducción que yo encontré fue precisamente esta. Cuando dice, por ejemplo, en el versículo 24, por tanto les digo, no se afanen por su vida. No se afanen por su vida. Entonces, ¿qué es a lo que se nos exhorta? ¿A qué nos exhorta Jesús con estas palabras? Precisamente a evitar el afán y la ansiedad. ¿Sí? Evitar el afán y la ansiedad. No a la provisión responsable para las necesidades de uno mismo y de nuestra familia. Muy importante esto. Entonces, yo sé que en situaciones como las que actualmente algunos de nosotros pudiéramos estar viviendo, mencionaba al principio la cuesta de enero, una situación, un problema financiero que nosotros podamos tener. Y más en este tiempo de la pandemia, que muchos se han quedado sin trabajo, los recursos han disminuido enormemente. Entonces, es inevitable que haya una preocupación, voy a decirlo así, sana por esa situación o esa crisis financiera. Pero esa preocupación sana, que no debe de llegar, no debemos permitir que llegue al afán y a la ansiedad,
¿sí? Nos debe de llevar a ver entonces qué vamos a hacer para poder recuperarnos, para poder entonces obtener un nuevo trabajo. Se trata entonces de que nos esforcemos en llevar la provisión de cada día a nuestro hogar. No se nos está diciendo, aquí el mensaje no es, quédense ustedes sentados, no hagan nada y Dios entonces les va a proveer del alimento o del vestido. No se trata de eso, porque ahí podemos ver precisamente que las aves del cielo, aunque Dios les provee su alimento, pero tienen que buscar ese alimento, tienen que ir a buscarlo a donde lo encuentren, a donde haya, y es lo mismo, ¿sí? Dios nos provee de ese alimento, existe el alimento, pero nosotros tenemos que ir en búsqueda de él. Ahora, volviendo a lo del afán y la ansiedad, es interesante que la palabra en el griego del Nuevo Testamento, precisamente la mejor traducción es afán, ¿sí? O afanarse, estar ansioso. ¿Y qué es afanarse o estar ansioso? Es preocuparse desmedidamente, y que lleve a estar ansioso. Una preocupación desmedida que nos lleve a la ansiedad, eso es precisamente el afán. Y es a lo que Jesús nos exhorta que evitemos. Y aquí comparado con lo que Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, dice Pablo, por nada estemos, ¿qué? Afanosos. O sea, que por nada, nada nos cause afán, sino que llevemos nuestras peticiones delante de Dios con toda súplica, con todo ruego y también dice con acción de gracias. Entonces, Pablo nos dice que expongamos todas nuestras necesidades delante de Dios, para que no estemos afanados o que no tengamos esa preocupación desmedida que nos lleve a la ansiedad, porque ya estando nosotros ansiosos, eso nos puede bloquear nuestra mente, nuestras emociones, para entonces poder pensar en qué es lo que debemos de hacer. En la versión Reina Valera 95 dice, no os angustiéis por vuestra vida. También me gusta o se me hace muy acorde, muy adecuada esta interpretación, esta traducción, que no nos angustiemos por nuestra vida. Porque cuando estamos afanados o preocupados desmedidamente, ansiosos, pues nos lleva a la angustia. Y eso es lo que debemos de evitar. Ahora, otra enseñanza aquí muy importante que Jesús nos da es que Dios provee de alimento para las aves, pero estas tienen que buscarlo. Bueno, eso ya lo mencioné. Y ahora, también, por otro lado, otra enseñanza muy importante aquí que Jesús nos da es la base de la confianza del discípulo de Jesús. Es decir, que si nosotros somos discípulos, seguidores de Jesús, entonces nosotros podemos confiar plenamente en Dios para que sean provistas nuestras necesidades. En contraste o a diferencia de la preocupación de los gentiles o de la preocupación de los paganos. ¿Quiénes son los gentiles o los paganos? Pues son las personas que no conocen a Dios de una manera personal, que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Pues entonces, ¿cómo van a poder tener una confianza plena en Dios si no le conocen personalmente? Eso es algo muy importante que contrasta aquí Jesús. ¿Ok? Entonces yo aquí te pregunto, ¿tú eres discípulo de Jesús o tú eres o no lo eres? Pues si no lo eres, entonces probablemente por eso el afán, la ansiedad, la angustia te agobian cuando tienes una necesidad material de comida, de alimento, de vestido. Pero si tú eres discípulo de Jesús, puedes y podemos confiar plenamente en que Él nos va a iluminar, nos va a indicar qué hacer para obtener un nuevo trabajo, para tal vez reorganizar nuestras actividades y nosotros echar mano de talentos y de dones, desarrollar talentos
o dones que a lo mejor no teníamos, como ha sucedido en muchos casos en esta pandemia, que hay gente que ha cerrado algún negocio pero para abrir otro y desarrollar nuevas habilidades, nuevos talentos que ni se imaginaban que tenían, y hoy pues tienen negocios hasta más prósperos, o un trabajo diferente al que habían tenido por años, y ahora eso le ha repercutido en una mejoría financiera y económica. Y ahora, ¿qué significa buscar primero el reino de Dios y su justicia? ¿Qué significa esto? Muy importante, porque en el versículo 23 nos lo dice, el versículo 33, que dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En otra versión, Dios habla hoy, dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Entonces, otra vez, ¿qué significa buscar primero el reino de Dios y su justicia? Pues que pongamos a Dios en primer lugar, como ya lo mencionábamos también desde un principio. Poner a Dios en primer lugar, es decir, que busquemos, le pidamos, que deseamos hacer su voluntad, cumplir su propósito en nuestras vidas, y que todo lo que hagamos sea guiado por Él, y que entonces todo lo que hagamos, todo lo que obtengamos, incluso de recursos materiales, sea para honrarle y glorificarle a Él. Y eso es buscar el reino de Dios. Y su justicia es, como dice en esta versión, hacer lo que es justo ante Dios, o hacer todo lo bueno y justo que hay en el reino de Dios. Es actuar de la manera más justa, en todo lo que hagamos, como hemos visto desde los mensajes que encontramos en el capítulo 5 de este mismo Sermón del Monte, recordando que Jesús enfatiza diciendo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, de los religiosos, pues entonces no podemos alcanzar el reino de los cielos. Entonces es actuar con toda la justicia que Dios nos enseña en su palabra, actuar lo más justamente posible, como Jesús también lo hubiera hecho. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Pues entonces que todas nuestras necesidades van a ser suplidas, y que todo lo que nos hace falta pues va a venir por añadidura. Lo hace ver como una añadidura, es decir, como una consecuencia, como un resultado. Por eso entonces se puede evitar el afán y la ansiedad. Entonces, enfocarnos en agradar a Dios, en hacer su voluntad, en todo, actuar justamente, y entonces nos va a guiar a poder tener ese trabajo, esas actividades laborales, de negocios, para que todas nuestras necesidades sean suplidas. ¿Ok? Entonces concluyo con lo siguiente. Otra vez la pregunta: ¿qué es lo más valioso para ti en esta vida? ¿Cuál es tu prioridad en la vida, en esta vida? ¿Dónde está tu tesoro? ¿A qué Señor sirves? ¿A Dios, o al dinero, o a las posesiones materiales? ¿Vives afanado por tus necesidades materiales y las de tu familia? ¿O vives confiando en Dios como tu Padre, en que te proveerá todo lo que necesitas, trabajando tú para ello? Entonces, lo más valioso en esta vida, espero que sea para cada uno de nosotros el buscar primero el reino de Dios y su justicia. Que entonces tengamos, nuestra prioridad sea hacer tesoros en el cielo, también cumpliendo su voluntad y tratando de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y de esa manera entonces podríamos decir que nuestro Señor, al Señor al que servimos, es a nuestro Señor Jesucristo y a Dios. De otra manera sería entonces
que estamos sirviendo a cualquier otra persona o a los bienes materiales o al dinero. ¿Qué es lo que? ¿Quién es tu Señor? ¿A qué Señor sirves? Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia porque sabemos, Padre, que a ti no podemos engañarte. Tu palabra nos ha confrontado una vez más en esta mañana. Dios mío, y que cada uno de nosotros podamos venir con plena sinceridad, en plena honestidad, Señor, reconociendo y contestando con toda honestidad y sinceridad, pues, ¿qué es lo más valioso para nosotros? Que podamos contestar dónde está nuestro tesoro y que podamos también decir que tú eres el Señor al cual servimos, que tú eres nuestra prioridad y que por lo tanto de esa manera podemos confiar plenamente en que tú nos proveerás, tú nos suplirás todas nuestras necesidades. Tú nos iluminarás para saber qué hacer, a dónde dirigirnos, cuando nos hace falta el trabajo, cuando nos hacen falta los recursos o el alimento, que podamos ir a buscarlo, pero confiando plenamente en ti. Ayúdanos, Señor, entonces, a poder tener las actitudes correctas en cuanto a los bienes materiales y al dinero, y entonces confiar plenamente en ti. Tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y de cada persona que ha escuchado este mensaje. Y que esto nos motive, nos aliente a poder hacer las correcciones adecuadas, a poder hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas en cuanto a los bienes materiales y el dinero para el resto de este año, o darle continuidad a lo que vamos a hacer en este año que apenas comienza. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti y de todos los tuyos misericordia y ponga en lo más profundo de tu ser esa hermosa y maravillosa paz. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den nada y las ovejas sean quitadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados